¿Ahora me escuchan, chicos? Ahí aparece que está grabando. ¿Sí, no? Sí. Vamos, vamos. Ay, no saben lo contenta que estoy. Porque la bronca que tuve el otro día cuando pensé que estaba grabando y no era así. Así que, bueno, por suerte, sí, ahora me figura como que está grabando, así que buenísimo. Pues lo que sí se escucha con un Una poco de eco. consulta. ¿No puede apagar sus dispositivos porque hace mucho eco? Sí, voy a hacer una cosa. Chicos, los que puedan, por favor, apaguen el dispositivo, si no, los audios más que nada. Porque a ver, están casi todos apagados. Porque el video, es más, me interesa que estén presentes para saber, para verlos también, ¿no? Pero si es necesario que estén los videos, desactiven el audio. Esperen que los voy a desactivar yo, desde acá. Desactivar audio. Y el que quiera hablar directamente se activa y me avisa. ¿Saben? Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué hora es? 5. Bueno, visto que son I5, es I5 no son, es I5, les quería avisar que colgué en el campus Common Classroom una clase que es la de contrato de consumo, que eso es algo que no vieron con Patricia. Así que, bueno, nada, es para que empiecen a ver eso, porque es la segunda parte de la unidad 3. Vieron que en la unidad 3, que en el programa figura justamente contratos de consumo, artículos 1092 a 1122. Así que, bueno, nada, para que tengan la clase de contrato de consumos, que no fue lo que le habíamos subido con Patricia. Lo que tienen que tener en cuenta cuando hablamos de contratos de consumo y de relaciones de consumo es la definición de relación y de contrato de consumo, el tema de la interpretación del contrato y de las normas relacionadas justamente a derecho al consumidor, que siempre es en el sentido más favorable al consumidor y con un principio que es protectorio al consumidor. Miro para abajo porque me estoy viendo en la cámara, en la cámara en la computadora. Después también es importante lo relacionado con el deber de información que tienen que tener que deben brindar en realidad a aquellos quienes prestan servicios, que es la información como debe ser, que debe ser clara, precisa, que debe ser gratuita, que se deben establecer las condiciones de comercialización y toda circunstancia que sea relevante para el contrato. Después, ¿qué más era importante? Las prácticas, es importante delimitar el tema de las prácticas abusivas. Ustedes ya deben haber visto lo que son las cláusulas abusivas cuando vieron la clase con Patricia de contratos, pero ¿qué hablamos cuando hablamos de prácticas abusivas en materia de derecho al consumidor? Nos estamos refiriendo a aquellas normas imperativas que tiene que respetar aquel que provee un servicio, aquel que está proveyendo de un bien, que son normas que están relacionadas justamente con un trato digno, con un trato equitativo, no discriminatorio, en donde se encuentran prohibidas la publicidad engañosa o algunas prácticas que limiten esta libertad de contratar del consumidor o usuario. Y después, esas son, digamos, las cuestiones más relevantes en contrato de consumo. Pero cuando lo vean, con este video que creo es de media hora, no es tan largo, lo van a ver bien. Voy a ver si les consigo como un PowerPoint, a ver si puedo subirles de contrato de consumo, pero ustedes con la lectura del articulado, y si quieren profundizar un poco más con la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24240, pueden profundizar. Pero bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con la unidad pasada que nos quedó sin concluir. La unidad que nos atañe hoy es la de empresas, la unidad 4,
nosotros vamos a hablar de empresa y empresario. ¿Por qué nos abocamos mucho al régimen empresarial y demás? Es porque nuestro sistema de derecho está muy volcado a la empresa, ¿no? Está no solamente con la sanción del nuevo código, donde se hace muchas remisiones al sentido de la empresa, sino que es necesario también tener en cuenta que cuando... Profe, hace mucho eco y se corta. Ay, perdón. A ver, para. ¿Todos me ven bien? Sí. Sí. Bien, pero ¿y el eco? Eco se Sí, escucha, acá pero a mí no se también. me corta. Se escucha eco. ¿Al resto se corta? No. No. No, pero se escucha mucho el eco. Ay, a ver cómo puedo hacer. Quizás puede silenciar uno de los dos, si está hablando al teléfono o a la cámara, uno de los dos silenciados. Voy a silenciar el teléfono y voy a prender el de la cámara, que estoy al revés. ¿Ahora? Sí, no, ahora es peor. Peor, ¿no? Ahora aparece un remix. Ay, no, perdón, qué horror. Voy a ver si bajando el audio un poco. Es que como estoy grabando con uno, están viendo con el otro, por eso... Sorry, perdón. ¿Viene, Juguito? A ver. Bueno, voy a ir lento. Entonces. Bueno, les decía que en materia de empresa, que es la unidad 4, lo importante es que tengan en cuenta es que nuestro derecho hace revisiones a la empresa todo el tiempo, en un montón de institutos, desde lo que es el contrato de agencia, el contrato de concesión, el contrato de consumo, después cuando habla de, ¿cómo se llama?, de el modo de llevar la contabilidad, del artículo 320, que es en realidad no el modo de llevar la contabilidad, sino la obligatoriedad de llevar contabilidad. Cuando habla de registraciones, hablamos de transferencia al Fondo de Comercio, que es un tema que vamos a ver muy cortito, pero porque es una ley muy cortita a la que voy a remitir. Entonces, cuando hablamos de sociedades, incluso se hace eco de la empresa, hablando de eco, ¿no? Se hace eco de la empresa, pero es la importancia de la empresa en el mundo del derecho, el derecho argentino, es relevante porque muchas veces sucede que uno no constituye una sociedad para llevar adelante una organización empresaria, sino que directamente el empresario, como empresario individual, la lleva adelante sin necesidad de constituir una sociedad, ¿no? Sin esta distinción patrimonial que habíamos Apretás un botón ahí cualquiera más. hablado. ¿Qué? A veces no es el otro. Perdón, No, no el escuché. Ahí está. Pero bueno, nosotros cuando hablamos de empresa tenemos que entender que hubo toda una evolución histórica a lo que hoy consideramos empresa dentro de todo. Por un lado tenemos en nuestro código anterior, el Código de Comercio, ese que les decía, el código, la ley 15, perdón, en el artículo 8, que refería a los actos de comercio. Y además el artículo 1 del mismo código refería a lo que conocemos como comerciante. Entonces, si bien no teníamos una definición de empresa, sí teníamos una imputación a la empresa. En el artículo 8, que decía el artículo del Código de Comercio, que decía que la ley declara actos de comercio y da toda una serie de... perdón, sigo admitiendo gente. Da toda una serie de incisos en donde detalla que es acto de comercio tal y tal y tal y tal. En el inciso 5 justamente habla de las empresas de fábrica.
Este código se basó en el código francés de 1807. Este código francés de 1807 es el código napoleónico que alguna vez habrán escuchado, quizás en el secundario o en alguna otra materia, y justamente tiene como antecedente el acto de comercio y el comerciante. Luego, con el devenir de los tiempos, la actividad económica se fue desarrollando, y con la concepción del Estado moderno, llegamos a lo que conocemos como las nociones de empresa y empresario, que surgen del Código Civil Italiano de 1947. Ahí recién se empieza a describir a la empresa y al empresario. No obstante, luego no salió el audio, no sé. No obstante, luego de la concepción que surge del código italiano, de la noción de empresa y empresario, el devenir de los tiempos hizo que esta figura se vaya ayornando hacia una concepción más de una noción societaria, ¿no? De vinculaciones societarias, que surge en el régimen alemán, y que es lo que hoy nuestro código recepta. Ustedes van a ver que nuestro código no va a tener una definición de empresa, no la vamos a encontrar en nuestro código, porque el legislador entendió que no devenía necesario, digamos, de definir o conceptualizar a la empresa. No obstante, existen normas que refieren a la empresa, más allá de estas que les dije, como el contrato de concesión, el contrato de agencia, los contratos asociativos, los contratos de colaboración empresaria, el contrato de consumo, la ley de transferencia de fondo de comercio, y principalmente el artículo 5, en el artículo 5 de la ley de contrato de trabajo, que es la ley la 2744, en esta ley hay una definición, una breve definición de empresa. Y la tenemos definida como la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. O sea, la empresa es entendida como una organización de factores de producción para la producción de bienes y servicios, y que se van a llevar adelante a través de una política direccional que llevará a cabo el empresario individual o empresario colectivo. Pero nuestro Código Civil y Comercial no conceptualiza a la empresa. No obstante, ¿por qué no la conceptualiza? Porque el hecho de no incluirla dentro de las personas jurídicas contempladas en la definición del artículo 141 y en la enumeración del artículo 148, la entiende como como un instrumento dentro del derecho comercial, ¿no? Y hay quien sí considera como un centro de imputación de derechos es al titular de la empresa, al empresario. Y a ese sujeto sí lo va a dotar de distintas obligaciones y derechos que va a poder desarrollar en su vida comercial, digamos, ¿no? En el giro de sus negocios. Pero la empresa no es entendida como un sujeto de derecho, por eso no la podemos identificar dentro de la definición del artículo 141, y mucho menos, obviamente, la numeración del artículo 148. A diferencia de la sociedad, que la sociedad sí es un sujeto de derecho. La sociedad es un sujeto de derecho que está contemplado expresamente en el artículo 2 de la Ley de Sociedades. Una sociedad es un sujeto de derecho con una personalidad propia, y con un patrimonio diferenciado, con esta distinción de personalidad y de patrimonio diferenciado al de sus socios o accionistas, dependiendo del tipo societario. Pero no obstante, a la empresa se la considera como una organización, ¿no? Y recuerden esto, que recae en cabeza del empresario individual o del empresario colectivo, este centro de imputación, los derechos y obligaciones recaen en cabeza del empresario. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que la empresa
para poder llevar adelante, digamos, su actividad, va a ser dotada por el derecho de distintos mecanismos, ¿no? El derecho la va a integrar de mecanismos, desde la índole de los elementos propios de empresa como elementos diferenciadores de empresa. Dentro de los elementos propios de la empresa van a tener los elementos personales, los elementos materiales y los elementos inmateriales. Los elementos personales, obviamente, van a ser el personal, el empresario o el dueño de la empresa, los directivos en su caso, mientras que los materiales van a estar dados no solamente por la mercadería, por los productos, sino por las instalaciones, por las herramientas, los elementos, todas aquellas que forman la integridad de la empresa. Como así, por ejemplo, como así por por el local, ¿no? Por el bien inmueble, que va a ser donde se va a llevar a cabo en el caso de que sea titular el empresario de ese inmueble. Y dentro de los elementos inmateriales vamos a encontrar aquello que se llama la propiedad industrial y la propiedad intelectual. La propiedad industrial obviamente va a estar dado por, ¿cómo se llama? La propiedad industrial va a estar dado por aquellos bienes que están relacionados con el proceso productivo. Mientras que la propiedad intelectual va a estar dada por aquellos bienes que integran el acervo artístico literario, ¿no? Como una marca, o como una obra literaria, o como una obra o cualquier obra artística. Todo esto va a formar parte de la propiedad intelectual. Hay otro tipo de propiedad que es la propiedad comercial, que va a estar dada por el derecho al local, que no es lo mismo que poseer un local. El derecho al local obviamente se refiere a la posibilidad de contar con un espacio físico sin necesidad de ser dueño de ese espacio físico para poder llevar adelante la actividad empresaria. Y por último, y muy importante, es el valor llave y la clientela. El valor llave, ustedes cuando vean la transferencia al Fondo de Comercio, la ley de transferencia del Fondo de Comercio, lo van a tener entendido como aquello que digamos, aquello que tiene de cierta relevancia, como que de aquellos, ¿cómo explicarlo? Es como todo el acervo, o todos los bienes, todo aquello que integra el conjunto de este Fondo de Comercio que estamos transfiriendo, desde la clientela, hasta la cuenta acreedora, la cuenta deudora, los bienes que se encuentran dentro del local, todo lo que integra el conjunto del local, eso es el valor llave. Esto quiere decir que nosotros, supónganse que en la transferencia a un fondo de comercio, que se trate de una librería, ¿no? Lo que vamos a hacer es transferir toda esta librería, yo como empresario me voy a desprender de este negocio, y se lo voy a vender a otro. Todo lo que le voy a transferir es todo el negocio en sí, desde la clientela, desde el derecho al local, desde el aviamiento, le voy a transferir la cuenta acreedora, la cuenta deudora, le voy a transferir todos los bienes con los que cuento para llevar adelante el negocio. El valor llave es la integración, o sea, cuánto vale en su conjunto este fondo de comercio. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de valor llave. Y es muy importante para determinar en su momento cuánto vale el negocio. Sí, puedo ir más despacio. ¿Cuánto vale el negocio? Entonces, la ley de transferencia del Fondo de Comercio, que es la ley 11.867, justamente refiere a esta. Es una ley que es muy cortita, que van ustedes cuando la lean van a ver que son muy pocos artículos, es una ley vieja, así que la pueden conseguir por internet, no hay que comprar ningún libro para esto. Además, entran a InfoJus y la pueden bajar. Es una ley que establece todo un procedimiento para la adquisición de un fondo de comercio. Entonces, detalla
desde el momento en que se hace la oferta para adquirir este fondo de comercio hasta la publicación de edictos y todo el procedimiento que se debe seguir como consecuencia de la adquisición de este fondo. Hay un sistema de oposiciones en donde alguien puede solicitar justamente que se puede oponer a la transferencia de ese fondo de comercio, y hay un detalle justamente de todo aquello que se va a transferir. Léala porque es una ley cortita, la verdad que tiene, no sé, 20 y pico de artículos, tiene muy pocos artículos, y es de una lectura muy sencilla. Pero bueno, es importante que tengan en cuenta que dentro de los elementos inmateriales recobra mucho valor hablar de transferencia del fondo de comercio y el valor llave. Después, otro de los elementos diferenciadores de la empresa, dijimos que estos son los elementos propios de la empresa, pero existen otros elementos diferenciadores de la figura de la empresa, que van a estar dados por la profesionalidad en la dirección, por una mayor complejidad en la organización empresarial, por una asunción del riesgo, por una permanencia y habitualidad en la actividad empresaria, por la utilización del trabajo ajeno, sea como en dependencia o en colaboración con otra empresa, o con otra persona, ¿no? Para prestar ese servicio, y el propósito del lucro. El propósito del lucro ustedes saben que es fundamental en el derecho comercial. O sea, nosotros no podemos concebir el derecho comercial sin este propósito o esta finalidad de lucro. Y obviamente la actividad empresaria, lo que se busca es, si uno está asumiendo un riesgo, es porque va a obtener, digamos, una finalidad o un resultado económico como consecuencia de la asunción de ese riesgo. Y después existe, dentro de la explotación comercial, o la explotación empresaria en realidad, algo que es fundamental y que implica un tránsito, así lo entiende de hecho el doctor Curá en el libro de Empresa y el Nuevo Código Civil y Comercial, que es este, no sé si ya alguno lo tiene, pero bueno, si lo pudieron conseguir, pero bueno, él lo entiende justamente que la explotación empresaria importa un tránsito de lo que se llamó el acto de comercio, que les dije antes, a lo que hoy conocemos como a lo que hoy conocemos como la obligación de llevar libros. ¿Por qué? Ustedes dirán que tiene que ver una cosa con la otra. No, en realidad la relación está dada en la obligatoriedad de aquellas personas que llevan libros. Entonces nosotros entenderíamos que quien se encontraba obligado a llevar libros era el comerciante. El comerciante individual, aquel del artículo 1 del viejo Código de Comercio, y que obviamente trataba dentro del ámbito del acto de comercio del artículo 8. No obstante, hoy, ¿cómo trasladamos eso a nuestro nuevo código? Con la obligación de llevar libros para aquellas personas, me quedan 10 minutos, ahí la estoy actualizando, para aquellas personas que en realidad se abocan o son titulares de un establecimiento o de una empresa, o realizan alguna actividad económica organizada. Entonces, hay un traspaso de la figura del comerciante a la organización empresaria, con esta obligación de llevar libros. Esta obligación de llevar libros es una obligación que surge del artículo 320, que en sí no importa una obligación, sino que en realidad lo que importa es una carga. Y ustedes dirán, ¿por qué dice el código habla de obligación cuando en realidad se trata de una carga? Porque la sanción para aquel que no lleva libros se encuentra prevista en el artículo 330 y refiere a una presunción en contrario. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando una persona se encuentra obligada a llevar libros en caso de entrar en un litigio con otra persona también obligada a llevar libros, es una presunción en contra para
para la persona que en realidad no lleva los libros en debida forma o no los lleva, ¿no? Es una presunción en contra en el juicio. ¿Por qué? Porque da por sentado que todas las anotaciones de la persona que los lleva en legal forma y las registraciones importan el cuadro verídico de la situación y demás, el cuadro verídico de la relación que involucra a las partes, se entiende que a esta persona le asiste razón en juicio. ¿Entienden? Entonces, la importancia de llevar los libros no es tanto una sanción de tipo ni pecuniaria, ni una sanción penal, sino que importa una presunción en contra al momento de litigar contra otro obligado a llevar libros, y que éste lo haya llevado en debida forma. A eso se refiere, por eso se habla de carga y no se habla de obligación. Hablando de carga. Ahora bien, otros de los elementos o herramientas, o elementos que resultan relevantes para que la actividad empresaria o la empresa pueda desarrollarse de un modo más eficaz, de un modo más eficiente, está dado por las figuras que surgen de distintas normas. Como puede ser el artículo 11 del Código de Civil y Comercial, que habla justamente del abuso de la posición dominante en el mercado. Esto se refiere justamente a la competencia que se puede dar entre distintos grupos empresarios o distintas empresas. También la Ley de Defensa de la Competencia, el artículo 1093 que habla del contrato de consumo, el artículo 320 que habla de la obligatoriedad de llevar contabilidad, la ley 11.867 que se refiere a la transferencia al Fondo de Comercio, el artículo 2 de la Ley General de Sociedades, que habla de la calidad de sujeto de derecho de las sociedades, el artículo 1 de esta misma ley, de la Ley General de Sociedades, que es un artículo muy importante. ¿Por qué? Porque luego de la sanción del Código Civil y Comercial en el año 2015, se vio modificada la Ley de Sociedades. Por empezar, se elimina la existencia de sociedades comerciales, ahora son sociedades. Y por otro lado, introduce un instituto que es fundamental en materia de actividad empresaria, que es la sociedad unipersonal. Esto quiere decir que una persona puede llevar adelante una empresa y decidir afectar parte de su patrimonio para, para el negocio o para el giro de esa empresa, distinguiéndolo o separando el patrimonio del patrimonio, digamos, del resto de su patrimonio. Entonces, a estos fines, lo que hace es constituir una sociedad unipersonal. Esta sociedad unipersonal va a ser aquella que va a ser la titular de la empresa, ¿no?, que esta persona se encuentra dirigiendo. Entonces, de esta manera, el empresario lo que hace es, logra una separación de su patrimonio, donde por un lado tiene afectado el patrimonio a la sociedad, que lleva adelante este negocio comercial, y por otro lado tiene afectado su patrimonio a otros fines o al uso particular. ¿Entienden? Hay una distinción en la figura más que nada en la distinción, no de la figura de la empresa, sino de una distinción patrimonial y de la personalidad, ¿no? O sea, el centro de imputación va a ser, por un lado, la sociedad unipersonal, y para las obligaciones que contrae a título personal el empresario, la otra parte de su patrimonio. Otro de los modos o herramientas que sirven, digamos, para que se desarrolle de manera más eficaz la empresa son los principios
que son principios que fueron relevantes al momento de la sanción de este Código Civil y Comercial. Por empezar, el principio principal es el principio de el único patrimonio de ese socio que aparece en la vida de esa sociedad es el capital, ¿no? Sí, igual puede incrementarlo, ese capital luego, para poder, dependiendo del negocio que quiera llevar adelante, pero puede incrementarlo. Después vamos con las preguntas, pero es para contestarle a quien me preguntó recién. Entonces le decía que dentro de los principios tenidos en cuenta al momento de la sanción del nuevo código, tenemos el principio de conservación de la empresa, que es un principio que es fundamental, es un principio, el principio de conservación de la empresa. Es un principio, como les dije, fundamental, que es muy utilizado en las empresas en crisis, porque siempre lo que se busca es, digamos, que se lleve adelante la actividad empresaria a pesar de las situaciones, digamos, de cesación de pagos o de crisis que puedan afectarla. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de un concurso preventivo de acreedores, o en el caso de una quiebra de algún establecimiento, siempre se busca tender hacia la conservación de la empresa. Entonces, este principio es fundamental justamente en materia de derecho falencial. Por otro lado, tenemos dentro de los principios el principio del reconocimiento del fraccionamiento patrimonial, que es esto lo que les decía antes, en donde lo tenemos fundado en que existe una unidad de negocios diferentes para una misma persona, por un lado uno destinado a la empresa y por otro lado otro destinado a las obligaciones de índole personal. El principio de autonomía de la voluntad y de la libre asociación, fundamental cuando hablamos de los contratos de colaboración empresaria. Después el principio del debido cumplimiento de los contratos, que eso ya lo vieron en su momento con Patricia cuando vieron contratos. ¿Se acuerdan que la ley, que el contrato es ley para las partes? Bueno, este principio entra en especial énfasis en materia empresarial, y el principio de limitación de la responsabilidad, que en materia societaria es fundamental. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo societario que los socios decidan conformar, va a ser la manera en la que van a responder o se va a limitar la responsabilidad de estos socios. No es lo mismo ser integrante de una SRL o de una SA que ser integrante de una sociedad colectiva. El régimen de responsabilidad de los socios es totalmente diferente. Pero eso, bueno, cuando veamos sociedades lo vamos a ver. En materia de empresa, digamos, en sí, las herramientas que van a ayudar a que la empresa funcione de manera mucho más eficaz son estos que les mencioné. No obstante, lo cierto es que la ley le impone a la empresa, o en realidad al empresario, llevar la contabilidad, como les dije antes, y llevar estados contables, o sea, llevar adelante estos estados contables. El principio general surge del artículo 320, que ya se los mencioné, que